Bueno, aquí estamos comenzando con este pequeño momento que le vamos a dedicar en la materia a Michel Foucault. Digo pequeño porque en realidad la obra de Foucault es muy importante, tiene muchos temas que nos pueden interesar, pero aquí vamos a centrarnos solamente en dos materiales que ya les envié, ¿sí? Que son la primera conferencia de la verdad y las formas jurídicas, un libro de Michel Foucault en el que hay unas conferencias que él brinda en Río de Janeiro. Y después vamos a ver un capítulo del libro Vigilar y Castigar que se llama El Panoptismo. ¿Sí? Estas dos, estos dos materiales serían la bibliografía obligatoria para este tema, en el cual vamos a ver algunos de los centrales problemas que intenta abordar Michel Foucault. Uno va a ser la noción de dispositivo, también el concepto de discurso, el poder y el saber, ¿sí? Que dice Foucault que si bien son dos conceptos distintos, podrían ser vistos como las dos caras de una misma moneda, ¿sí? Tanto el poder como el saber están tan relacionados que uno produce al otro, ¿sí? Vamos a ver eso después en otro de los videos. Yo, antes de empezar con el tema de Michel Foucault, con los conceptos centrales de él, quería dedicar en este video unos minutos a plantear un poco en qué contexto estaba ubicada la obra de Michel Foucault, ¿sí? Por eso voy a hablar un poco de la situación histórico-cultural del momento, ¿sí? Qué era lo que estaba pasando en ese momento en Francia. Recuerden que Michel Foucault es un filósofo francés contemporáneo, murió hace pocos años, y justamente los temas que vamos a ver son, insisto, cuatro, que serían la noción de dispositivo, la noción de discurso, la noción de poder y la noción de saber, ¿sí? Michel Foucault nació en 1926 y fallece en 1984. El temario, digamos, de lo que vamos a ver en estas, son cuatro videos que sí, que yo armé dividiendo temas o problemas, ¿sí? Uno es la situación histórico-cultural, que vamos a hablar ahora de eso. Después el problema del saber, el problema del poder y luego el problema del sujeto, ¿sí? Esos serían los temas que más me interesa que veamos en estas clases. Cuando decimos que hay una situación histórico-cultural que es necesario situar de este autor para entender un poco el porqué de su obra, el porqué de los problemas que aborda, eh, a mí me parece interesante situar que estamos en la década de los 60, ¿sí? Los 60 fueron años muy trascendentes por muchos motivos, y en particular en Europa y más en particular en Francia. Hay algo que se llama el Mayo francés, que pasó a la historia como un movimiento realmente revolucionario, debido a que estaban ocurriendo cosas, ¿sí? En ese Mayo francés, producto de varios movimientos paralelos, simultáneos, que se conjugan, ¿sí? Por un lado, en Francia estaban las repercusiones de la guerra de Argelia. Ustedes conocen seguramente por el cine aquello que pasó en Vietnam y el impacto que provocó esto en Estados Unidos. Eh, en Latinoamérica nosotros teníamos por otro lado la Revolución Cubana, eh, todos estos movimientos de liberación, ¿sí? Estaban impregnando, ¿sí? La sociedad de esos años, junto con, a nivel académico, un par de movimientos que tienen que ver con lo que se llamó en líneas generales el estructuralismo francés, pero en verdad había allí movimientos filosóficos como el de Sartre. En antropología teníamos la obra de Lévi-Strauss, ¿sí? Y justamente estos movimientos, ¿sí? Que junto con otros de la lingüística van a ser muy revolucionarios también en términos teóricos, em, generaron, ¿sí? En Michel Foucault grandes obras, ¿sí? Por ejemplo, en los años 1961, él publica un libro muy importante que se llama La historia de la locura en la época clásica,
Vamos a hablar un poco de ese libro en otros de los videos. Y otro libro central de la obra de Michel Foucault, que fue realmente un bestseller de la época, fue Las palabras y las cosas, ¿sí? Un libro que, como le vamos a ver después, comienza con una cita de un autor eh, que no es un filósofo, sino que es un escritor argentino y que es Jorge Luis Borges, ¿sí? Vamos a hablar de eso eh, ahora quizás en este video o en el próximo. Eh, Uno de los objetivos, ¿sí? Que tiene Michel Foucault en su obra, y es justamente uno de los objetivos que me interesa que trabajemos en esta materia, justamente a partir de estos temas que vamos a empezar a ver ahora, es la deconstrucción del hombre, ¿sí? La deconstrucción del hombre como objeto, ¿sí? La deconstrucción del hombre moderno. ¿M? ¿Qué sería deconstruir? Y bueno, deconstruir sería delimitar, sería mostrar, en términos de Foucault, cómo se fue construyendo algo, en particular cómo se fueron construyendo los discursos acerca de algo, en particular, en este caso, si es la deconstrucción del hombre. Lo que le interesa a Foucault es ver de qué manera se fueron construyendo los discursos acerca del hombre, que es el hombre moderno, ¿sí? El hombre de la modernidad. O sea, nosotros podríamos decir, somos hijos de esa modernidad, y justamente la idea sería poder ver de qué manera fuimos construidos, ¿sí? Ese trabajo de ver de qué manera fuimos construidos se llama, en términos de Foucault, deconstrucción, ¿sí? Entonces, uno de los conceptos centrales también de Foucault, que vamos a trabajar con más cuidado más adelante, yo ahora lo anticipo solamente, es la noción de discurso, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de deconstruir, de qué manera fue construido eso que llamamos el hombre moderno, nos interesa también ver de qué manera se organizaron los discursos, ¿sí? Que construyeron a ese hombre moderno. Vamos a definir muy bien después qué es un discurso para Foucault, pero en principio les anticipo que todo discurso se organiza, ¿sí? Con códigos, ¿sí? Que provienen del lenguaje, de la gramática. Por eso cuando hablamos de formaciones discursivas y cuando hablamos de discurso, estamos hablando del lenguaje, ¿sí? El lenguaje que fue justamente uno de los objetos, ¿sí? De estudio de estos movimientos que fueron tan importantes en los años 60. Eh, Cuando les digo que hay autores que han influido mucho, por ejemplo, en esa época, por ejemplo, me interesa recuperar una frase de Levi Strauss, ¿sí? Que menciona justamente en una de sus obras que hay que estudiar a los hombres como si fueran hormigas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que analizar, ¿sí? ¿Por qué hace el hombre lo que hace? Como si fuéramos nosotros investigadores o biólogos o zoólogos que estamos investigando alguna especie animal, ¿sí? Porque hay que explicar por qué el ser humano hace las cosas que hace, y la respuesta desde estas perspectivas, ¿sí? Del estructuralismo de la época, es que en verdad hay una red en la que los seres humanos somos construidos, y esa red, esa especie del mapa, podríamos decir, en el cual podemos encontrar algunos puntos bien localizados, ¿sí? En los cuales hay que detenerse en ese mapa general, está justamente la explicación de por qué muchas veces somos, ¿sí? Lo que somos, o hacemos lo que hacemos, ¿sí? Entonces, esa red no es natural, esa red es producto de cosas, ¿sí? Y disolver esa red, ¿sí? Sería analizar esa red, sería poder encontrar en esas estructuras qué fue, ¿sí? Qué es lo que atraviesa, ¿sí? Al ser humano, y qué es lo que convierte al ser humano en un objeto, ¿sí? En verdad, ese es el objeto de las ciencias humanas. Nosotros estamos trabajando en una facultad en la que nos manejamos con estas teorías, con estas disciplinas, ¿sí? Que hablan del ser humano, y bueno, justamente ahí está la mirada
propone Foucault, ¿sí? Analizar, ¿sí? Las miradas, los discursos, ¿sí? Las estructuras que convirtieron al hombre, ¿sí? En un objeto, ¿sí? De unas ciencias que siempre están sospechadas de ser, ¿sí? Lo que son las ciencias humanas, ¿sí? Em, Cuando hablo de disolver al hombre, ¿sí? En verdad, que es esa propuesta de los años 60, tendríamos que hablar de el lenguaje y tendríamos que hablar de los códigos, ¿sí? Por ahí para hablar de un código, habría que, pues, yo traje un ejemplo realmente por ahí demasiado banal, pero que puede servir, ¿sí? Eh, Porque nosotros ya sabemos, hemos visto, han visto seguramente en alguna otra materia, que, que el lenguaje construye de alguna manera la realidad, que de alguna manera hay una realidad allí que uno nombra, que uno designa, ¿sí? Con un lenguaje, y ese lenguaje no está producido de cualquier manera, sino que es producto de un código, ¿sí? Supongamos que vemos un semáforo y bueno, vamos a encontrar ahí discos de colores, uno rojo, amarillo, otro verde, ¿sí? Y esos, en términos lingüísticos, cada uno de esos discos sería una luz que a mí me indican algo, ¿sí? Me indican que puedo parar o que debo avanzar, ¿sí? Entonces, cada uno de esos discos tiene que ver con un significado, ¿sí? Pare, siga. Y aquí entonces encontramos una base significante que está en los discos de colores y un significado que es aquello que nosotros entendemos que significa cada una de esas luces, ¿sí? Entonces, si hasta allí quedó claro que hay una relación entre un significado y significante, ¿sí? Y que no la hemos decidido nosotros, sino que es convencional, bueno, estamos en línea de lo que quiere trabajar justamente Foucault, que es justamente esta idea de lo convencional, de lo no natural, de lo arbitrario, que son estas relaciones entre significado y significante, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay nada en el disco rojo que a mí me diga que hay que detenerse, salvo la convención, ¿sí? Ni hay nada en el disco verde que me diga que yo tengo que seguir. Digamos que los significados podrían haber sido otros bien distintos. Hay un montón de cosas que a mí esas luces del semáforo no me dicen, ¿sí? No me dicen si hay mucho tráfico, no me dicen si el camino está resbaloso, o sea, el semáforo solamente tiene esos significados ligados a esas tres luces de colores, ¿sí? Entonces, ¿quién ordenó esa relación entre la luz roja y el detenerse y la luz verde y el avanzar? Bueno, un código, ¿sí? Un código que ordenó esa relación entre significado y significante, que es convencional, que no es un código que creamos, que hayamos creado nosotros, sino que es un código previo a nosotros, ¿sí? Por lo tanto, el mundo está ordenado, ¿sí? Gracias a esos códigos, ¿sí? Sin un vocabulario, sin una gramática, sin un código, no podemos ordenar el mundo, ¿sí? En ese sentido, hay una frase también de un estructuralista que se llama Roland Barthes, que es muy interesante porque está hablando un poco de esto, ¿sí? Él dice, la lengua es un fascismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está tan determinado aquello que la lengua dice que debemos construir, que debemos pensar, que si no modificamos ciertas cosas de esa lengua, en verdad no estamos pudiendo pensar de manera libre muchos fenómenos, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, lo que pasa aún en nuestra actualidad con el tema del lenguaje inclusivo, cuando decimos todos y todes, ¿sí? Estamos justamente tratando de burlar ese fascismo de la lengua, según lo que dice Roland Barthes. Eh, pero bueno, esta idea, sí, es propia de la época. Empieza, digamos que tenemos en nuestro momento histórico actual todavía rebotes de aquellas cosas que se empezaron a pensar en los años 60 con este estructuralismo francés, ¿sí? Ahora, volvamos a esta idea del código,
de los códigos que están antes que nosotros, ¿sí? Que son como una red, que son como una malla, que nos obligan a nosotros a decir cómo es lo real, ¿sí? O sea, no estamos nosotros siendo eh, autónomos o libres al momento de designar cosas con palabras, porque esas palabras ya tienen un código detrás que las hacen ser, ¿sí? Que las hacen crear una realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que, hacia dónde va el pensamiento estructuralista, movimiento en el cual podríamos encontrar algunas de las ideas de Foucault, que no se considera un estructuralista, pero que podríamos encontrar con muchos puntos de semejanza con respecto al movimiento estructural? Eh, Podríamos encontrar entonces que el pensamiento estructuralista va a criticar cómo esos códigos recortan, ordenan, clasifican lo real, ¿sí? Ustedes deben conocer esa frase que dice que uno no habla, sino que es hablado, ¿sí? Bueno, esa frase que usamos mucho los psicólogos cuando hablamos de los niños y de los bebés y de las situaciones de crianza, en verdad es es esto, ¿sí? Que les estoy tratando de transmitir, que está pensando el movimiento estructuralista, ¿sí? El lenguaje está siempre mediado, ¿sí? El lenguaje está siempre posibilitado, ¿sí? Por un sistema de signos que uno no elige. De ahí esta idea de Roland Barthes del lenguaje como un fascismo, ¿sí? Uno no elige, pero necesariamente tenemos que recurrir al lenguaje para comunicarnos con los demás, ¿sí? O con nosotros mismos, pero ese lenguaje tiene una carga, ¿sí? Que merece ser analizada. Hay un ejemplo de un libro que quizás en algún momento leyeron, quizás en la escuela, quizás en algún momento, en algunas vacaciones o tiempo de ocio, que es La Cartuja de Parma, que es la Cartuja sería como una especie de convento o lugar en donde, un edificio, podríamos decir. Esto transcurre en Italia, en Parma, y justamente este autor, ¿sí? Stendhal, que ha escrito esta novela, que es un clásico, que a mucha gente le ha parecido una gran novela, eh, tiene un protagonista que había estado en la batalla de Waterloo. Pero una de las cuestiones más interesantes de la obra es cuando este personaje que se llama Fabricio, que a pesar de haber estado en la batalla de Waterloo, no recuerda o no reconoce nada de lo que se dice de la batalla de Waterloo en los libros de historia, en los relatos que aparecen en los diarios, en las cosas que se dicen sobre esa batalla. Él no encuentra nada de lo que él vivió, porque su experiencia estuvo asociada a otras cosas, a la sangre, a los gritos de dolor, a la pólvora, y no a todos los análisis que hacen después los discursos, ¿sí? Sobre esa batalla que él lee. Entonces, algo de esto es lo que intenta hacer Foucault, ¿sí? Él quiere demostrar que muchas de las cosas que nosotros creemos naturales son objetos que han sido construidos por discursos, y por lo tanto, si nuestro mundo está ordenado por ciertos códigos, por ciertos discursos, eh, se podrían llegar a pensar las cosas de otra manera con otros códigos o con otros discursos, o en todo caso, por qué prevalecieron ciertos discursos y por qué algunos discursos no pudieron, ¿sí? Triunfar ante la diversidad y pluralidad, ¿sí? De discursos que puede haber acerca de un fenómeno. Estos serían un poco la propuesta. De Michel Foucault, el movimiento de la época, insisto, que venía de cuestiones o de autores de la filosofía, de la lingüística, de la sociología, de la psicología, ¿sí? Teníamos acá un movimiento muy interesante y esta es un poco la pregunta que se están haciendo muchos de estos representantes, ¿sí? Volvamos entonces a la mirada de Foucault,
acerca del ser humano, ¿sí? Si alguien tuviera que decir cuál es la palabra, ¿sí?, que sintetiza un poco este tipo de enfoque Foucaultiano, tendría que ser sospecha. A Foucault, la mirada de Foucault es una mirada de sospecha sobre un montón de códigos nuestros que hemos naturalizado, sobre esas costumbres que llevamos adelante, que son tan únicas de la especie humana, tan naturales creemos, ¿sí? Pero en verdad habría que mirarlas con mucha más atención, va a decir él. Son esos rituales, ¿sí? Son nuestros hábitos los que habría que empezar a mirar con cierta extrañeza, con cierta distancia, como quien se acerca a una tribu desconocida y ve algo, ¿sí?, que le llama la atención y lo puede despegar, ¿sí?, de esa naturalización, ¿sí?, producto de los códigos. En este caso yo acá ilustré, por ejemplo, un día en una escuela cualquiera en la que se hace la jura de la bandera, ¿sí?, que sería una típica ceremonia, una costumbre bella para los adultos, necesaria para la construcción de la identidad, para la creación de una nación, pero que en verdad, según Foucault, sería ese tipo, ¿sí?, de rituales que habría que mirar, sobre los que habría que tomar cierta distancia para entender un poco por qué se llevan adelante, ¿sí?, y por qué y qué se logra, ¿sí?, o para qué se llevan adelante estos tipos de mecanismos, ¿sí?, de construcción, vamos a ver, del hombre moderno. Eh, Cuando decimos que hay una de construcción, ¿sí? Yo les comentaba también que hay un movimiento en los años 60, ¿sí?, que genera este tipo de lecturas, ¿sí?, no inocentes o de análisis de sospecha sobre la realidad, ¿sí? Y les decía que en esos momentos Foucault escribe un par de libros muy importantes, uno es La historia de la locura, y luego un libro que se llama Las palabras y las cosas, que empieza con una frase de Borges o con un texto de Borges eh, que a él le genera mucha inquietud y lo hace reír, dice Michel Foucault, pero que en verdad le desplegó, digamos, la idea de escribir ese libro que se llama Las palabras y las cosas. eh, y en ese texto de Borges, Borges habla de una enciclopedia china que se llama El Emporio Celestial de los Conocimientos Benévolos, en donde los animales se clasifican, fíjense en esta clasificación que está acá ordenada por letras, como A, pertenecientes al emperador; B, embalsamados; C, amaestrados; D, lechones; E, sirenas; F, fabulosos; G, perros sueltos; H, incluidos en esta clasificación; I, que se agitan como locos; J, innumerables; K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello; L, etcétera; M, que acaban de romper el jarrón; y N, que de lejos parecen moscas, ¿sí? Uno cuando ve esta clasificación dice, esto no puede ser posible, qué forma tan curiosa de clasificar los animales que tiene esta enciclopedia china, ¿sí? Nosotros decimos que los animales se clasifican, podemos también tener nuestro orden, de hecho lo tenemos acerca de los animales, y nunca sería un orden que incluye a los animales dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello junto con los que acaban de romper el jarrón, ¿sí? O sea, esa sería un orden imposible, ¿sí? Pero sin embargo nosotros tenemos otros órdenes, ¿sí? La pregunta de Foucault justamente es si realmente nuestros órdenes son muy diferentes a los órdenes que tiene la enciclopedia china, ¿sí? Lo que al principio genera o provoca una sonrisa, en verdad, si uno tiene una mirada de sospecha, ¿sí?, acerca de los códigos, acerca de esas redes, ¿sí?, que nos van construyendo, quizás
empiece a ver, ¿sí? Que nosotros también ordenamos, ¿sí? Que nosotros también tenemos un orden y que ese orden no es tan natural como nosotros creíamos, ¿sí? De alguna manera esta mirada apunta o va en contra de del narcisismo, ¿sí? De nuestra cultura, porque seamos honestos, eh, ¿por qué para nosotros una ballena es más parecida a un gato que a una merluza? ¿Sí? Bueno, porque tenemos nuestra clasificación de mamíferos, ¿sí? Entonces, en nuestro orden, si un perro rompió el jarrón, no lo incluimos en ninguna clasificación. Pero sí, por ejemplo, si una persona comete un crimen, ¿sí? La movemos de un espacio a otro. Y bueno, esas justamente son las cosas en las que nosotros podemos llegar a estar, como en esa enciclopedia china, ordenando la realidad, ordenando el mundo con algún tipo de, a partir o usando o siendo usados por algún tipo de discurso del cual nosotros en general no estamos conscientes, ¿sí? Esta sería la tarea que provoca o que se propone justamente Michel Foucault. ¿M? Otra cosa que quería marcar también es que en este Mayo francés, en 1968, ¿sí? Aparece la reivindicación de la diferencia porque empieza a aparecer justamente, o empiezan a aparecer distintos movimientos sociales, producto de ciertos sujetos sociales que piden ingresar al mundo, al centro de la escena, podríamos decir, que son esos movimientos, ¿sí? Que en su momento se llamaron minorías, que hoy podríamos ni siquiera, no usaríamos ya esa palabra, ¿sí? Pero en principio son los movimientos feministas, los movimientos de minorías raciales, los indígenas, los movimientos de homosexuales, los delincuentes, ¿sí? La niñez, ¿sí? En los años 60 empieza a haber este movimiento de reivindicación de sujetos sociales que piden ya no ser señalados, podríamos decir, por la normalidad, que es la que estaba en el centro de la escena, que determinaba qué era lo normal, y básicamente lo normal en aquella época era el sujeto hombre, macho, blanco, decente, productivo, cuerdo, adulto, ¿sí? Y justamente desde esa normalidad se decía qué estaba permitido y qué no estaba permitido, ¿sí? Esto es básicamente el Mayo francés de 1968. Insisto, de estos movimientos aún recibimos los coletazos, ¿sí? Cada vez que uno ve un pañuelo verde, entiende que está en Argentina hoy, entiende que este movimiento surge en el movimiento de reivindicación, ¿sí? De minorías, de derechos para las mujeres, ¿sí? Que son justamente movimientos que eh, han tenido una explosión, podríamos decir, en estos años, en esta década del 60, ¿sí? Otro concepto que me interesa que empieza a aparecer, ¿sí? Es el concepto de racionalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente lo que esa mirada desconfiada de Foucault, ¿sí? Propone es revisar, ¿sí? Cuánto de racionalidad hay en algunas de las acciones, ¿sí? Que llevamos adelante como sociedad, ¿sí? Hay algunas de las preguntas que uno podría encontrar en la obra de Foucault, ¿sí? Por ejemplo, eh, ¿por qué se encierra a los locos? ¿Sí? ¿Por qué en las escuelas a los chicos hay que hacerles formar fila, tomar distancia? ¿Sí? Estas cosas van variando con las épocas, pero todos nosotros hemos sabido que hay que mantener, ¿sí? Cierto orden
en estos espacios públicos. ¿Por qué, dice Foucault, los médicos ocultan a veces el estado de salud de los enfermos? ¿Sí? ¿Por qué en algún momento la masturbación, ¿sí? La masturbación infantil en particular, era condenada y después en otros momentos es hasta fomentada? ¿Sí? ¿Por qué hay que hacer trabajar a los presos para castigarlos? ¿Sí? Todas estas preguntas, ¿sí? Que tienen que ver con lo que fue el hombre moderno, ¿sí? Son las preguntas que intenta hacerse Foucault, ¿sí? Y que vamos a intentar mirar, ¿sí? Desde una mirada genealógica, ¿sí? ¿A qué se refiere Foucault con genealogía? Bueno, Foucault propone una mirada genealógica y con esto ya terminamos esta presentación del contexto en el cual surge la obra de Foucault. Una mirada genealógica que busca básicamente en el origen, ¿sí? Las razones de ese orden, ¿sí? Del cual sale ese hombre moderno que estamos acá un poco revisando, ¿sí? Recuerden las preguntas que yo les hacía recién. ¿Por qué encerramos a los locos? ¿Por qué encerramos a los criminales? ¿Sí? Podemos encontrar un montón de respuestas posibles, racionales, pero la mirada de Foucault no es una mirada moral que intenta decir si está bien lo que pensamos o si está mal lo que pensamos. Lo que quiere buscar Foucault es una mirada genealógica, lo que quiere hacer Foucault es una mirada genealógica tratando de ver por qué pensamos lo que pensamos, cómo es que llegamos a pensar lo que pensamos. ¿Se entiende? Entonces, no estoy haciendo estas preguntas buscando una respuesta racional, sino que justamente estoy haciendo estas preguntas buscando para hacer de esas preguntas una genealogía por ahí de la realidad, ¿sí? O de la racionalidad moderna, ¿sí? Porque resulta que cuando uno empieza a preguntarse qué tienen que ver las cárceles con los manicomios, con las escuelas, con las fábricas, resulta que encontramos un montón de cosas en común, ¿sí? Entonces, hay que rastrear en estas instituciones, ¿sí? En estas instituciones producto, vamos a ver, de la historia y que también tienen una historia, eh, qué, qué códigos, ¿sí? Qué saberes, ¿sí? Se producen, ¿sí? Porque justamente son producto, el hombre moderno, ¿sí? Es producto de esos saberes de la modernidad y, como ustedes saben, muchos de esos saberes de la modernidad son los que nos han construido y también son los que están en crisis. Por eso estamos por ahí reflexionando acerca de este camino que empieza acá con Michel Foucault, porque vamos a ver después con otros autores que revisan el pensamiento de Michel Foucault. Bueno, esta primera situación de Michel Foucault en términos históricos y culturales termina acá. Vamos a seguir después con el problema del saber, que es uno de los problemas más importantes que trabaja Foucault en su obra.